Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual, donde juntos desde diferentes lugares podemos adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que me acompañen a orar en este momento. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros los seres humanos. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por ser Dios y amarnos de la manera como lo haces. Gracias por la presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú suples nuestras necesidades, porque nos ayudas, porque nos defiendes, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, porque eres nuestro todo, Padre amado. Hoy juntos te adoramos, hoy juntos queremos exaltar tu nombre, hoy proclamamos tu grandeza, tu poderío, hoy declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de los Reyes, que tú eres el Señor de los Señores. Hoy, Señor, este tiempo lo dejamos en tus manos y proclamamos que tu poder se moverá en medio nuestro, Señor, que tu presencia, Señor, transformará corazones, Padre de la gloria, que los hogares serán bendecidos, Señor, con tu palabra, y que la alabanza, Señor, llegará hasta tu trono a través de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Amén, Señor, y amén. Ahora acompáñenos a nuestro tiempo de alabanza, para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro Señor y Dios. Muy buenos días, iglesia. Glorificamos el nombre del Señor, le exaltamos, le damos toda honra y toda alabanza a nuestro Dios. Y estamos aquí una vez más para glorificar el nombre de nuestro Dios, para exaltarle, para decirle que en medio de los tiempos difíciles que vivimos, anhelamos más de su presencia, queremos más del Señor, queremos más de Él en nuestras vidas, queremos adorarle, queremos exaltarle, queremos estar cerca de su presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Gracias, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Dile menguar, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Que soy, Señor, todo cuanto te
que tú crezcas en nosotros, Señor, para que tú sigas renovando nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que te seguiremos a ti, que cada día caminaremos agarrados de tu mano, Señor. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma de siervo, tomando forma de tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré, en mi desierto te encontré. Dile: si tu diestra me ha traído, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, Señor, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto, en mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió, me encontró, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dile: la cruz está ante mí, la cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te seguiremos, caminaremos cada día más y más agarrados de tu mano, Señor, dándote honra, dándote gloria y dándote alabanza, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Hoy celebramos, Señor, tu resurrección. Hoy celebramos, Jesús, que tú has subido a tu trono y que en el cielo hay fiesta, hay gozo, hay alegría, como también aquí en la tierra nosotros seguimos proclamando que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el Señor. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor, le exaltamos, le bendecimos, que Él es grande. Oh, gloria a su nombre. Dios subió a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios subió a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono, entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande, eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Tu nombre exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. No hay otro Dios como tú, Jesús. Por eso proclamamos que la tierra te alaba. Oh sí, Señor. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la tierra te rinde adoración. Eres grande,
exaltamos y te bendecimos, porque tú eres el Señor, porque toda la tierra te adorará y cantará tu nombre. Amén. Después de este tiempo de alabanza, nuestro pastor Fabio Enrique Calderón tendrá la reflexión bíblica en este día. Prepare su corazón para que la palabra del Señor ministre a su vida y traiga transformación a su corazón. Bendiciones en este día para todos. Doy gracias al Señor por tu vida, hermano, amigo que nos acompañas. Doy gracias por tu familia. Y oro para que cada día podamos enamorarnos más de la palabra de Dios y que este sea un propósito prioritario en cada y para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escrita a la red de iglesias que están en el Asia Menor, lo que hoy en día nosotros conocemos como la Turquía moderna, escribe a los hermanos en el capítulo 2 y trata un tema de suma importancia no solamente para ellos, sino para la iglesia actual, como es falsos maestros. Al abordar este tema, Pedro también nos lleva a nosotros y nos exhorta y a los hermanos de aquel tiempo a permanecer firmes y a seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como iglesia que combatir por esa fe que hemos recibido, por esa bendición tan grande que es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Sabemos, mis amados hermanos, que los hermanos de aquella época habían huido de la corrupción del mundo y ahora se veían amenazados en esa sana doctrina que les había sido enseñada por los apóstoles. Recordemos que la iglesia de aquel tiempo, como la iglesia de ahora, fue fundada no solo sobre la persona de Jesucristo, sino por la doctrina de aquellos hombres de Dios que nosotros conocemos como los apóstoles. Cualquier otra enseñanza que se salga de ese lineamiento es considerada como una enseñanza errónea y que produce un daño muy grande en la fe de las personas. Pedro está llevándonos también, mis queridos, a que tú y yo y aquellos hermanos podamos conocer y hace una descripción maravillosa de los falsos maestros. Nos habla de su carácter, lo ilustra de una manera muy especial para decirnos cómo es la vida espiritual de ellos, y en este pasaje nos lleva a nosotros a comprender que hay un juicio a los que ellos están expuestos y van a sufrir si no se arrepienten y regresan al camino del Señor. Es muy bueno que nosotros, al leer este capítulo 2 del libro de Segunda de Pedro, también tengamos un tiempo para leer el libro de Judas. Algunos comentaristas nos dicen que el libro de Judas tomó parte, al ser escrito por este varón, de esta carta para poder nutrirse y asimismo enseñar a los hermanos. De una u otra manera, lo que tenemos que estar es agradecidos con el Señor porque nos ha permitido tener este libro que se llama la Biblia, estas cartas maravillosas que son un tesoro que no tiene precio aquí en la tierra para ayudarnos y para enriquecernos en lo que nosotros conocemos como nuestra vida cristiana. Entonces, hay tres cosas que quiero que usted y yo podamos aprender en este día de este pasaje. Seguramente al escudriñarlo vas a encontrar muchas más, pero estas tres cosas me parecen que son fundamentales y que tú y yo podamos prestar mucha atención, estar muy despiertos y atentos a la palabra y a la voz de Dios para que cuando nos toque a nosotros vivir situaciones difíciles tengamos cómo responder de acuerdo al propósito que el Señor ha establecido para nuestras vidas.
En esta segunda carta, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndoles como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potestad, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Lo primero que nosotros vemos son los falsos maestros. ¿Quiénes son? Ellos son una amenaza desde adentro de la iglesia. Y por lo general son personas que, habiendo conocido al Señor, se desviaron de la verdad. El versículo 20 de este capítulo nos dice a nosotros: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El apóstol Pablo, al despedirse de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículos 28 al 30, al reunir a los ancianos, les hace la advertencia diciendo que muchos se van a levantar con un corazón perverso de entre los hermanos para apartar de la fe a aquellos que escuchen sus enseñanzas y los arrastrarán llevándolos fuera del rebaño. Pedro en el versículo 1 menciona como marco de referencia histórico que está escribiéndole a hermanos judíos cristianos que había en el pueblo de Israel falsos profetas. Él está haciendo mención a esa línea de hombres que se levantaron de una y otra manera en diversos tiempos y que llevaban mensajes que ellos proclamaban como mensajes del Señor, pero que no eran enviados por el Señor. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, versículo 14, nos dice: y me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan.
Al decir esto, el profeta Jeremías nos muestra cómo a través de todos los tiempos se han levantado personas que han hablado en el nombre del Señor y lo han hecho de manera irrespetuosa, irreverente con el Señor y con el pueblo del Señor. Cuando el pueblo muchas veces necesitaba ser confrontado por causa de su pecado, estos hombres se complacían con sus gobernantes y no denunciaban ni anunciaban la verdadera palabra, el verdadero mensaje que el Señor necesitaba que el pueblo escuchara, que el pueblo abriera su corazón para que pudiera tener una restauración. Por eso Pedro hace mención de aquellos hombres. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, hermanos, también encontramos hombres que fueron profetas verdaderos y que condujeron al pueblo por el camino correcto. Oyeran o no oyeran, se atrevían a dar el mensaje porque el Señor les había mandado. Jeremías dijo en más de una ocasión que él sentía un fuego ardiente en su alma y en su corazón cuando Dios ponía en él esa palabra y cuando él quería callarse no podía hacerlo. Hoy en día vemos hombres que se han levantado a decir cosas que crean confusión no solamente en la iglesia, sino que van creando confusión y mal testimonio fuera de la iglesia. Personas que se atreven a dar fecha del regreso de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Algunos emplean una ciencia que se llama la numerología bíblica, pero la Escritura nos dice a nosotros que el día y la hora nadie sabe de la venida del Señor Jesucristo. Solo nuestro Padre Celestial conoce ese tiempo, mis amados hermanos. Y como Él la conoce, Él sabrá el momento en que va a dar la orden para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, aparezca en las nubes y levante la iglesia y la lleve a morar con Él. Ahora, en este primer punto de los falsos maestros, Pedro utiliza 4 ilustraciones, pero son ilustraciones que dan una claridad amplia de lo que es el corazón de estos hombres que se desviaron del conocimiento de la verdad. La primera de ellas es que el Señor nos enseña acá que estos varones son mercaderes de la fe. En el versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El problema de esta gente es la avaricia. La avaricia en el original griego se define como la codicia fuera de control. Pedro discierne que ellos tenían amor al dinero y no a la verdad. Esa era su motivación. Y para ello, en el versículo 15 y 16 de este pasaje, se utiliza la ilustración del profeta Balaam, un hombre que puso a la venta y negoció la verdad con cualquiera que le pagara el precio estipulado. Este hombre prefirió la popularidad y la riqueza a la fidelidad de Dios. Balaam le ofreció dinero para que él maldijese el pueblo del Señor. Y Dios lo frenó hablando a través de una bestia de carga. Y le dijo que él no podía hacer eso. Hermanos míos, creo que aquí encaja perfectamente aquello que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículos 5 y 6, nos enseña que hay muchos hombres que han hecho de la piedad una fuente de ganancia. El evangelio no es para negociar la fe. El evangelio es gratuito para darlo a conocer a todas las naciones. El profeta Isaías en el capítulo 55 de este libro nos enseña a nosotros: venid, comprad, y comprad sin dinero. ¿Qué vamos a comprar sin dinero? Y menciona la leche, el vino y el pan, hablando de estos elementos de manera ilustrativa
como un alimento espiritual también para el pueblo. No es como muchos hoy en día lo están haciendo. No es la forma de predicar el evangelio. Si hay una persona que está haciendo mercadería de tu fe, esa persona necesita arrepentirse y tú también necesitas pararte firme y decir no. A veces se habla de una siembra para obtener a cambio de esa siembra, y utilizamos el nombre del Señor, un beneficio terrenal. Dios no está haciendo ese tipo de negocios con su pueblo. De hecho, Dios es generoso, es amplio, es maravilloso, es proveedor, es sustentador de su iglesia, la ama y la cuida. Él no va a dejar que su iglesia vaya a padecer y a sufrir más allá de lo que pueda soportar o resistir. Y aún en lo económico, cuando le buscamos a Él y somos fieles en lo que la palabra del Señor nos enseña, es decir, diezmos, ofrendas, la bendición del Señor llega a nuestra vida y las ventanas del cielo permanecen abiertas y se derrama la bendición del Señor sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Pedro también nos dice en el versículo 17 que los falsos maestros son fuentes sin agua. En el hebreo, la mayoría de las veces, la palabra fuente se refiere a un manantial o a un lugar de aguas subterráneas hasta donde se podía llegar por algún medio hecho por los hombres para suplir a la gente de este precioso líquido. Y son muchos los pasajes que nos hablan del Señor como fuente de agua. Jeremías nos dice que el Señor es fuente de agua en el capítulo 2, versículo 13. El profeta Isaías, el capítulo 12, versículo 3, nos dice que el Señor es la fuente de salvación. El capítulo 4, versículo 13 y 14 del Evangelio de San Juan, que nos habla de un encuentro de una mujer con el Señor Jesucristo, a la cual Jesús le pide agua y ella le responde que como siendo ella samaritana y el judío le pide él de beber a ella, y Jesús le responde: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y el agua que habría en tu vida sería una fuente de agua, y una fuente de agua no solamente que calme tu sed, sino fuente de agua para vida eterna. Esta gente, mis queridos hermanos, falsos profetas, es una gran decepción, porque una fuente sin agua en una tierra calurosa y seca no permite que pueda recibirse allí la bendición. Los falsos maestros aparentan tener agua espiritual para calmar la sed del pueblo y no la tiene. El tercer elemento dentro de ese primer punto de los falsos maestros, quien lo ilustra de una manera especial, es cuando el apóstol Pedro dice que son nubes empujadas por la tormenta. Usted y yo sabemos que hay tiempos en los que se forman nubarrones en los cielos. A veces esperamos que caiga un fuerte aguacero que refresque el lugar donde estamos y que la vegetación reciba la bendición de la lluvia. Pero de pronto viene un viento, y al venir ese viento se lleva las nubes, y quedamos esperanzados de ese tiempo de lluvia que no llega. Y estos son empujados. Son personas que no permiten que la lluvia llegue porque ellos no pueden, no tienen. El viento los mueve, y ellos, cuando alguien se acerca esperando una bendición, no la pueden dar de manera completa. El apóstol Pedro también en el versículo 19 nos habla de estos falsos maestros y los define como esclavos de corrupción. Ellos prometen libertad,
Pero una persona que está en esclavitud, que está detenida, que está atada, difícilmente, por no decir que es imposible, va a libertar a otro que esté en una condición similar o en una condición que requiera de la ayuda de que alguien que está verdaderamente disfrutando de la fuerza que trae la libertad, y si es espiritual, la libertad espiritual, le ayude y le saque de ese mundo de ataduras. Estos hombres, mis queridos hermanos, son esclavos de quien los venció, de su avaricia, de todo lo que ellos viven, y convierten en esclavos a otros con la misma y de la misma manera corrupta en la que ellos han caído. Qué terrible es la forma como estos hombres viven, la forma como estos falsos maestros se manifiestan. Lo que tienen son sencillamente palabras que tratan, mis queridos hermanos, de llevar palabras fingidas que tratan de aparentar cosas que realmente no pueden dar. Y nadie da de lo que no tiene. Todos damos de lo que tenemos. En segundo lugar, entonces, el apóstol Pedro nos habla de las enseñanzas falsas que ellos traen al pueblo. Cuando vemos allí el versículo 1, nos dice que ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras. No es que ellos se ocultaban y mandaban sus razones a través de otros, sino que ellos tomaban parte de la verdad que ya conocían y añadían a lo que ellos conocían su pensamiento, y allí se iban infiltrando. Iban llegando, mis queridos hermanos, al corazón de la gente con algo erróneo. La herejía se conoce como una doctrina que se aparta de la doctrina de Cristo. Eso es una herejía. El griego lo define como secta. En todos los tiempos tiene un matiz de sectarismo y de cisma. Y este cisma que aparece en esa definición es con C, lo cual nos está diciendo que es una situación catastrófica. Cuando alguien, mis queridos hermanos, escucha estos mensajes erróneos de estos hombres, su vida se va deteriorando. La iglesia primitiva consideraba que eran enseñadas por gente intelectual y que su raíz es el orgullo y otros vicios, y eran de mala fe. Ahora, ¿qué hacen estos hombres que dan estas enseñanzas falsas? Destruían la fe que otros tenían en el Señor. Enseñaban que Cristo no era el Salvador. Mezclaban la enseñanza pura con sus mentiras. El error cabalga sobre el lomo de la verdad, me enseñaba a mí el pastor Blas Pedroso, que ya está en la presencia del Señor. Ellos se vuelven populares. La gente corre detrás de ellos. Muchos los siguen. Pero igual, así como los siguen, porque en la carne podemos mover una masa de personas, podemos mover un pueblo, pero el pueblo, cuando ya no encuentra respuesta, se dispersa, y por eso Jesús, cuando estuvo en la tierra, sintió dolor en su corazón y dijo que tenía compasión por la gente porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Aquí nosotros vemos que la vida moral de ellos era una vida deteriorada, siguiendo la carne, en la concupiscencia, en la corrupción, en los deseos. Eran personas cargadas de sensualidad. Eran personas que mentían, que engañaban. Estas son las cosas que nosotros debemos entender, que tienen muchos de estos falsos maestros. Desprecian la autoridad. No guardan sus labios y hablan de las potestades superiores. No se cuidan de que lo que ellos dicen puede traer una destrucción, puede lastimar el corazón de los demás.
No les importa proferir palabras que no van a edificar a nadie. Y dos características especiales que se mencionan aquí por parte de los falsos maestros es que ellos son atrevidos. Y en el griego esta palabra significa ser descarado, osado y desafiante. Cuando ellos toman fuerza, no les importa de qué manera y en qué forma van a llevar su enseñanza para dársela a otras personas y así tener ellos su propio provecho. Son contumaces, obstinados, determinados en hacer lo que ellos quieren. Hablan de las potestades superiores. Y hay una gran enseñanza aquí, porque nos dice que los ángeles no lo hacen. Es decir, cuando vamos al libro de Judas, vemos cómo el arcángel Miguel está el principal, peleando por el cuerpo de Moisés con el diablo y no se atrevió a proferir ni una sola palabra de maldición, sino que él dijo: el Señor te reprenda. Mis amados hermanos, hemos escuchado gente que desviándose de la verdad se han atrevido a proferir palabras de maldición sobre el mismo enemigo. No lo podemos bendecir, pero tampoco somos llamados a maldecir. Somos llamados a bendecir a las almas, somos llamados a bendecir a la familia, somos llamados a bendecir el nombre del Señor y somos llamados a ser personas con la cordura espiritual para no hablar mal y no decir cosas que no debemos decir. Esto es delicado. Estamos pisando un terreno espiritual muy fuerte. Hemos pasado en este pasaje de la leche espiritual a la vianda. Hemos pasado de la exhortación sencilla a permanecer firmes, fundamentados, porque un viento de doctrina falsa no respeta a la iglesia y arrasa con lo que pueda encontrar que esté débil o que no se haya fundamentado lo suficiente en el Señor Jesucristo. Quizás a ti te han visitado, te han llevado un mensaje y tú en el corazón tuyo, porque has nacido de nuevo, sientes que lo que te están diciendo no es como ellos dicen. Quizás lo has escuchado a través de alguna de las redes sociales, a través de tu canal de televisión. Pero cuando nosotros escuchemos algo, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos da la claridad y el entendimiento si nosotros en oración lo pedimos y si vamos a la palabra y pasamos todo tipo de mensaje por este filtro. Usted y yo no podemos seguir tomando cualquier tipo de alimento, consumiendo cualquier tipo de alimento espiritual, porque si lo hacemos, mis queridos hermanos, vamos a ser seducidos con concupiscencia, vamos a ser seducidos por el error, y Dios no quiere eso ni para usted ni para mí. Dios quiere que tú y yo permanezcamos firmes, que tú y yo permanezcamos en Él como Él desea que lo hagamos. Lo tercero que el apóstol Pedro nos enseña acá es que hay un juicio para los falsos maestros. El juicio de los falsos. Serán condenados, perecerán en su perdición. Versículos 3 y 12. Y el versículo 12 nos dice que recibirán su galardón. No pensemos que lo que se haga aquí en la tierra, y si alguien se atreve a tocar la iglesia del Señor, y si alguien se atreve a tomar la iglesia del Señor y decir algo erróneo contra la iglesia del Señor o infiltrar una herejía, dará cuenta delante de la presencia del Señor. Y por eso Pedro aquí lo primero que nos habla es de los ángeles caídos, versículo 4. Y entendemos que estos ángeles caídos fueron los que iniciaron una rebelión en el cielo, en cabeza de Satanás, que era el querubín, que él era el que tenía toda la adoración a su cargo. Él quiso ser igual a Dios, fue expulsado y él sabe que hay un juicio que ya está preparado para él.
Él sabe que él no tiene oportunidad de arrepentirse ni de salvación y que es el padre de la mentira. Y como no tiene esa oportunidad, él trata de destruir todo lo que sea en el nombre del Señor y del Señor. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, sometidos al Señor, debemos resistir al enemigo y él huirá de nosotros. El apóstol no solamente nos habla de los ángeles caídos en el versículo 4, sino que nos habla de aquel juicio y lo recuerda a la civilización del tiempo de Noé. Tremenda situación la de aquella humanidad. El hombre, su corazón era de continuo hacia el mal. Y la Biblia nos enseña que a Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. Y habló con Noé, y lo define aquí el apóstol Pedro, como pregonero de justicia. Y al ser pregonero de justicia, fue guardado por el Señor, juntamente con otras 7 personas, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Construyó un arca que tenía todas las especificaciones dadas por el Señor, en la cual él entró con una pareja de cada especie de los animales. Y el mensaje del Señor era que la tierra iba a ser destruida por un diluvio. La tierra hasta esa época se alimentaba del rocío que caía del cielo. Pero los hombres no creyeron. La gente no consideró que ese mensaje venía del cielo. Y al no hacerlo, empezó a caer lluvia del cielo. Quizás fue mucha la gente que se agolpó alrededor de la barca. Ya la puerta estaba cerrada. Y al estar cerrada la puerta, no hubo otra oportunidad para aquellos que rechazaron el mensaje que Dios había enviado a través de Noé. La humanidad fue arrasada. Y al ser arrasada, quedó escrito en la palabra como ejemplo para nosotros, para que aprendamos que con las cosas del Señor tenemos que saber caminar y tenemos que saber que son muy serias. Asimismo, entonces, el apóstol recuerda cómo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, 2 ciudades que se pervirtieron en su totalidad. Y allí había un hombre llamado Lot, un justo. Y este hombre afligía su alma todos los días viendo los hechos y escuchando las palabras que esta gente hablaba. Y sabe, es quizás así como tú y yo, en tiempos difíciles, en tiempos en los que muchas cosas suceden y en los que mucha gente habla de una manera desafortunadamente apartados del temor de Dios, nuestra alma se aflige. Cuando la gente rechaza el mensaje, cuando les aconsejamos, cuando nosotros vemos cómo cada día, aún en medio de estos tiempos difíciles, la gente en vez de acercarse al Señor se aleja, hermanos míos, nuestra alma sufre una aflicción de espíritu y esa aflicción de espíritu Dios la ve porque Él sabe que nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos compartir, no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. No podemos sentirnos complacidos cuando alguien se burla del Señor, cuando alguien se mofa de las cosas de Dios, cuando el hombre prefiere más el adulterio y la fornicación, cuando el hombre prefiere más la hechicería, cuando el hombre prefiere amarrarse más a muchas de las situaciones como la idolatría. No, nosotros no podemos estar satisfechos como iglesia. Nos duele que nuestra familia muchas veces rechacen el mensaje de salvación. Nos duele ver a los muchachos en las drogas. Nos duele ver a los hombres trabajar y lo que ganan invertirlo en el licor que destruye sus vidas. Nos duele ver a la gente
pasando por estas situaciones tan incómodas, tan difíciles, enfermos y sometidos aún a una enfermedad, llevando el peso de esa enfermedad, muchos no invocan el nombre de Jesucristo, sino que están invocando el mundo de las tinieblas para encontrar una respuesta allí. Y Dios destruyó 2 ciudades, y Lot, al ser guardado, Dios lo ve como un hombre justo porque guardó su vida para él. Y asimismo nos dice que el Señor es poderoso para guardarte a ti y a mí en medio de toda la corrupción que se está viviendo en estos tiempos, en medio del homosexualismo, del lesbianismo y de todas las cosas que se ven, que vienen, que quieren arrasar. La iglesia se levanta con el mensaje puro de la palabra para hacer frente a todas estas mentiras que el enemigo ha sembrado en el corazón de los hombres. Una vez más el apóstol nos trae el recuerdo del profeta Balaam, reprendido por el Señor. Una vez más el apóstol Pedro lo menciona y nos dice a nosotros que este profeta que se había vendido también dio cuenta a Dios y dará cuenta a Dios ante el trono del Señor el día en que nos presentemos a rendir cuentas. Concluimos, hermanos, con los 2 últimos versículos de este capítulo que nos dice así: si alguien conoció al Señor y se apartó y abrazó una doctrina diferente, mejor le fuera no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás. Y el versículo 22 nos dice a nosotros que a estas personas les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si tú, iglesia amada, te has guardado para el Señor, nuestro consejo es: sigue guardándote para Él. Síguete nutriendo del mensaje de salvación, del mensaje de vida eterna. Y tú, amigo, que me escuchas, si no has recibido a Jesucristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación para ti. Y para todos los que se han desviado, para los que han abrazado una doctrina diferente, han escuchado un evangelio diferente, que han dado la espalda al Señor, regresen al Señor. Arrepentirse delante del Señor es lo mejor que puede pasarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quiero orar por aquellos que no han recibido a Cristo, para que le reciban en este día y repitan conmigo esta oración diciéndole al Señor: en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por cada uno de mis pecados. Y pido, Señor, que tú seas guardándome, que tú seas ayudándome. Hoy soy declarado como un hijo tuyo por la fe. Al arrepentirme de mis pecados y al decir esta oración, sé que tu Espíritu Santo puede obrar en mí el nuevo nacimiento. Hazlo. Gracias, Señor, porque soy una nueva criatura a partir de este momento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Si hiciste esta oración de fe, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla. Que Dios te bendiga. Y ahora llega el tiempo de nuestros pequeños, Ebenezer Kids, con las enseñanzas de Moncho el Oso. Bienvenidos, niños, a este momento para ustedes. Gracias por acompañarnos en este tiempo virtual. Que el Señor les bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Se reunieron este sábado a través de Zoom? No se pueden perder nuestras reuniones los sábados cada 15 días. Hoy vamos a continuar aprendiendo de la historia de Moisés. Moisés
Fue criado como príncipe en Egipto, recibió la mejor educación en el país y llegó a ser muy poderoso. Cuando Moisés creció, ya no quiso seguir viviendo como egipcio. Prefería ser parte del pueblo de Dios, así fuera un esclavo, que quedarse por fuera de él, así fuera muy rico. A la edad de 40 años, Moisés fue a visitar a los israelitas y vio que tenían que trabajar muy duro. Observó que un egipcio estaba golpeando a un israelita y fue a defenderlo. Luchó contra él, lo mató y enterró el cuerpo. Moisés pensaba que así iba a ayudar a que su pueblo fuera libre. Al día siguiente vio que 2 israelitas estaban peleando. Intentó separarlos. Les dijo: ustedes son hermanos del mismo país, ¿por qué pelean? Uno de ellos, el que estaba maltratando al otro, le dijo: ¿quién eres tú para darnos órdenes? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó esto, se asustó mucho. Sabía que si quedaba a los egipcios lo podían matar. Así que huyó a un lugar llamado Madián. Dios salvó a Moisés cuando era un bebé y lo protegió toda su vida porque lo había escogido para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés estaba lejos de Egipto, pero el plan de Dios seguía en marcha. Moisés vivió 40 años en la tierra de Madián. Allí se casó y se convirtió en pastor de ovejas. Un día, Moisés fue con su rebaño al monte Horeb y allí vio algo impresionante. Había una zarza que estaba encendida, tenía fuego por todas partes, pero no se quemaba. Dios estaba en ese fuego. Dios lo llamó desde la zarza y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se asustó mucho por estar frente a Dios y no se atrevía a mirarlo. Dios le dijo: yo veo que mi pueblo sufre mucho y escucho todas sus oraciones. Sé que los egipcios los tratan muy mal. Por eso voy a liberarlos. Los sacaré a todos de Egipto y los llevaré a una tierra hermosa, fértil y muy espaciosa para que vivan allí. Dios le dijo a Moisés: ve, tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Yo estaré contigo y te ayudaré a hacerlo. Y Moisés le respondió: si le digo a los israelitas que el Dios de sus padres me envió y ellos me preguntan tu nombre, ¿qué les digo? Dios le respondió: yo soy el que soy. Diles que yo soy es quien te envía. Diles que voy a librarlos. Los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra maravillosa. Le dirás al faraón que deje ir a mi pueblo. Yo sé que él no los va a dejar porque quiere que se queden como esclavos. Así que yo los voy a sacar por la fuerza. Haré muchos milagros y heriré a los egipcios. Entonces los dejarán ir. Moisés le dijo a Dios: ellos no me van a creer, me van a decir que tú nunca hablaste conmigo. Y Dios le dijo: toma la vara que tienes en tu mano, arrójala al piso. Moisés obedeció y lanzó su vara. Cuando la vara cayó en el piso, se convirtió en una serpiente. Moisés se asustó mucho y huyó de ella. Después Dios le dijo: toma la serpiente por la cola. Nuevamente Moisés obedeció y al hacerlo la serpiente volvió a ser una vara. Dios dijo a Moisés: si haces esto frente al pueblo, creerán que yo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te envié a ellos. Dios había escogido a Moisés como su mensajero para que hablara con el pueblo de Israel y también con el rey de Egipto. Moisés dijo a Dios: Señor, yo no soy bueno para hablar, a veces se me traba la lengua. Y Dios le respondió: ¿quién creó la boca y se la dio al hombre? Yo lo hice y también puedo hacer que tú hables bien. Yo voy a estar contigo y te voy a mostrar lo que debes decir. Moisés respondió de nuevo: por favor, envía a otro. Y Dios se molestó con Moisés y le dijo: tú tienes un hermano que se llama Aarón. Él habla muy bien. Los enviaré juntos y estaré con ambos. Tú le dirás a él lo que yo te diga y él hablará por ti ante el pueblo. Después de esto, Moisés regresó a Egipto a cumplir su misión: liberar a Israel de la esclavitud. Ahora vamos a aprender algunos datos curiosos.
Primero, los israelitas no veían a Moisés en esta función de ser un gobernante o el juez de ellos, y mucho menos como el libertador. ¿Por qué? Porque cuando Moisés les dijo que no pelearan, ellos le reclamaban que por qué le decía eso. Pero eso hacía parte del carácter de Moisés. A él le molestaban las injusticias y cuando a otra persona le hacían daño. Su corazón latía muy fuerte cuando veía esas cosas y sentía que debía ayudar, así la gente no creyera en él. El segundo dato curioso es que cuando murió el faraón, los israelitas estaban siendo muy maltratados y sufrían mucho, tanto que Dios estaba muy preocupado por el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios escuchaba sus lamentos, o sea, escuchaba cómo lloraban. Tanto el pueblo de Israel como Moisés fueron protegidos por Dios de sus enemigos. Moisés desde que era chiquito, como les conté hace 15 días, y también cuando mató al egipcio. Además, el pueblo de Israel también fue cuidado por Dios, porque Dios escuchó su sufrimiento y decidió ayudarlos usando a Moisés para eso. Y el tercer dato curioso es la conversación de Moisés en la zarza ardiente. Ese fue el comienzo de una relación de amistad con Dios, a tal punto que 40 años después, la Biblia nos cuenta que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Las zarzas no ardían, eran un tipo de árbol. Por eso Moisés se acercó a ella, porque le llamaba la atención que tuviera fuego y no se quemara, porque normalmente se estaría quemando. ¿Saben, amiguitos? De esta historia podemos aprender muchas cosas, pero esta vez quiero enseñarles que Dios es quien puede ayudarnos y escucharnos. Él escuchó al pueblo de Israel cuando estaba sufriendo y no se quedó de brazos cruzados. Le recordó a Moisés que Él era Dios, el Dios de Israel, y que Él era quien los ayudaría. Le recordó que había ayudado a sus antepasados, y aun cuando Moisés no creía que Él podría hacerlo, Dios le dio unas señales, como la vara convertida en serpiente para ayudar a Moisés. Entonces, amiguitos, no duden que Dios puede ver las situaciones difíciles que estamos viviendo. También, si oramos, puede escucharnos y ayudarnos a cumplir lo que Él nos pida, así como lo hizo con Moisés. Bueno, amiguitos, espero que hayan disfrutado mucho esta parte de la historia de Moisés, tanto como yo. Nos vemos el próximo sábado a las 5 p.m. en nuestra reunión de Zoom y dentro de 15 días el domingo en Ebenezer Kids. ¡Chao!